Hola, buenos días. Bueno, hoy sí terminemos de leer este pasaje que estamos leyendo de Lucas capítulo 23, que se llama Crucifixión y muerte de Jesús. Pero antes de seguir leyendo este capítulo 23 de Lucas, leamos apartes del Salmo 22. El Salmo 22 habla sobre los padecimientos de Cristo. Leamos el Salmo 22, versículos 6 al 8. Dice: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Recuerda que ayer leímos que crucificaron al Señor Jesús, que se burlaban de él, que lo escarnecían, y mira que se cumplió la palabra que había sido escrita hacía 1000 años antes. El Salmo 22 fue escrito por el rey David aproximadamente 1000 años antes. ¡Wow! Es que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Dios utilizó hombres como por ejemplo el rey David para escribir su palabra. Utilizó lápiz y papel, bueno, herramientas para escribir su palabra. Pero toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y toda la palabra de Dios se cumple. Hay cosas que cuando fueron escritas en su momento eran profecías, como esto que acabamos de leer. Cuando el rey David lo escribió, era una profecía sobre el Mesías. Y cuando se cumplió 1000 años después, en la Biblia hay cosas que ya se han cumplido y otras cosas todavía no se han cumplido, pero todo lo que está escrito acá se va a cumplir, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso es tan importante que te mantengas todos los días en oración y en estudio de la palabra, porque aunque ahora a ti te parezca que es muy importante el corre de todos los días, de trabajo, de la casa, de la familia, en fin, como sea tu vida, hay cosas que son urgentes y son para allá y nos parece que eso es lo más importante del mundo. Pero sabes, un día todo eso va a pasar y ni más volverá a la memoria. Pero la palabra de Dios es eterna y todo lo que está escrito en ella se cumple. Estudia la palabra de Dios, apréndela, entiéndela, porque esto es vida, vida eterna. Y mira lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él literalmente fue molido con los golpes, con los azotes. Por eso en el Salmo 22 leímos que dice: yo soy gusano y no hombre, porque quedó desfigurado, como ya hemos leído y explicado antes. Y mira que también dice acá en Isaías 53:5, en la parte final dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira que dice llaga en singular, no dice llagas en plural. Llaga, una sola llaga. ¿Sabes por qué? Porque Cristo quedó convertido en una sola llaga. Y
por su llaga fuimos nosotros curados. Si estás enfermo, si alguien de tu familia está enfermo, ora invocando la sangre de Cristo. Di la palabra de Dios con convicción. Di, en el nombre de Jesús, estoy sano, porque escrito está que por su llaga fuimos nosotros curados. Dilo y dilo y dilo orando así con convicción y declarando la palabra de Dios, ya sea sobre ti o sobre alguien por quien quieras orar. Sigamos leyendo el Salmo 22. Mira lo que dice el versículo 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Cristo derramó su sangre por nosotros. Todos sus huesos se descoyuntaron. Ninguno de sus huesos fue quebrado, porque así estaba escrito. El Salmo 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Recuerdas cuando leímos lo de la Pascua? En Números capítulo 9, versículo 12 dice, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Por eso ellos no quebraron ningún hueso del corderito en la Pascua en tiempos de Moisés. Si no has visto los videos de la Pascua, te ruego que por favor los mires. Son muy importantes. Te dejo el link aquí abajo en la cajita de descripción. Y mira, en el versículo 14 dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Wow, o sea, todos sus huesos se descoyuntaron y su corazón se derritió como cera. Nosotros nunca entenderemos el dolor, el padecimiento, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y todo eso fue por amor. Fue por amor a nosotros, porque siendo nosotros pecadores, Él dio su vida en expiación por el pecado, para rescatarnos del pecado, para limpiarnos de todo pecado y maldad, siempre y cuando nosotros digamos, sí, acepto a Cristo. Ese es el amor verdadero y va a ser para siempre. Dice el Salmo 22, versículo 15 al 18. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Todo eso vivió Cristo. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos, o sea, perforaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, porque ninguno de ellos fue quebrado, roto. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Todo eso lo leímos ayer. Y mira lo que dice el Salmo 69, versículos 20 y 21. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Todo eso lo leímos ayer en el capítulo de Lucas 23 que estamos leyendo. Y mira que todo eso
se cumplió y todo eso ya había sido escrito 1000 años antes y todo se cumplió. Y asimismo, las cosas que ahorita leemos y que muchas veces no entendemos, poco a poco las iremos entendiendo y a medida que se vayan dando los acontecimientos en el mundo, diremos, ay, pues claro, pero aquí estaba todo al detalle. Pero para nosotros ahorita hay cosas que es como si estuvieran escondidas. Y nosotros tenemos que escudriñar la palabra, porque así dice la palabra de Dios, que es honra del rey escudriñar la palabra. Es honra de nosotros que escudriñemos la palabra de Dios. Por eso es importante trabajar y todo eso que haces en tu vida, sí, pero lo más importante es Dios, orar y escudriñar su palabra. Sigamos leyendo Lucas 23. Volvamos a leer el versículo 44 que leímos ayer. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Vimos que hubo un eclipse, que se oscureció la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Versículo 45 y 46. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bueno, ayer explicamos que el velo del templo no te lo imagines como un velo de nuestro tiempo, sino era una tela gruesa, gruesa, gruesa. Y cuando el velo se rasgó en dos, Jesús gritó orando a Dios, encomendando su espíritu en las manos del Padre, y expiró. Primero que todo, debes saber que todo lo que ven nuestros ojos es sombra y figura del cielo, es sombra y figura de lo que está en el cielo. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En el Antiguo Testamento, Dios le dio a Moisés instrucciones precisas de cómo construir el tabernáculo, el templo de Dios, que es sombra y figura del que está en el cielo. Y todas esas instrucciones súper detalladas las puedes leer tú mismo en el Antiguo Testamento. El tabernáculo era donde descendía la presencia de Dios. Ellos ahí veían la gloria de Dios manifestada ahí. Entonces, estaba Moisés en el tabernáculo. Y 1500 años después estamos leyendo este pasaje de Jesús en Jerusalén. Y en este tiempo, en la época de la muerte de Jesús, había un templo que estaba construido con características similares a las que Dios había dado 1500 años antes a Moisés. Bueno, esto ya lo hemos hablado antes también, pero vuelvo a explicarlo para los que nos ven por primera vez o nos siguen hace poco. En el tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde descendía la presencia de Dios, donde veían la gloria de Dios. Y el lugar santo del lugar santísimo estaba separado, estaba dividido por el velo que se rasgó ahorita en este versículo que acabamos de leer.
Pero a ese lugar santísimo, ¿quién entraba? Nadie, nadie podía entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año, y no podía estar en pecado, tenía que estar en total santidad, porque si estaba en pecado y entraba al lugar santísimo, moría. Entonces, tenemos el templo, ¿sí? Que es el tabernáculo. El tabernáculo está el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo podían entrar los sacerdotes. Al lugar santísimo, nadie, solo el sumo sacerdote una vez al año. Y el lugar santo del lugar santísimo estaba separado por el velo. Ese velo fue el que se rasgó cuando Cristo murió. Y se rasgó, ¿sabes cómo? Mira, Mateo capítulo 27, versículo 51 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo, que era grueso, se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Por qué? Porque no lo rasgó el hombre, lo rasgó Dios. Jesucristo, cuando Él dio su vida en expiación por el pecado, se rasgó el velo. ¿Y eso qué significa? Significa que se abrió nuevamente la comunicación entre Dios y el hombre, porque antes del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario se había roto esa comunicación a causa del pecado. ¿El pecado de quién? El mío, el tuyo, el de todos nosotros. Cuando hablamos de pecado, a veces pensamos: ay, pero yo no soy tan malo. Bueno, yo no he matado a nadie, yo no he robado, en fin. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que todos somos pecadores, que todos nos desviamos del camino. Y por eso Cristo se ofreció a sí mismo como el Cordero inmolado, Él que nunca pecó, Él que es santo, totalmente santo, sin mancha y sin pecado, se entregó por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él fue la expiación de nuestro pecado. Y al pagarse el precio del pecado, se abrió la comunicación entre Dios y nosotros. ¿A través de quién? A través de Cristo. Solamente a través de Cristo. Nadie puede llegar al cielo ni al Padre haciendo buenas obras si no ha rendido su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque escrito está en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el único camino. No hay otro camino. No lo hay. Tú puedes ser la persona más buena de este mundo y hacer sacrificios por los demás y vender todas tus cosas y darlas a los pobres. Mejor dicho, pero si no rindes tu vida a Dios, no llegarás al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Lo que pasa es que después de que nosotros rendimos nuestra vida a Cristo,
somos transformados, somos limpiados de todo pecado y maldad y empezamos a hacer buenas obras y a servirle en santidad al Señor. Pero no es por las obras que llegamos al Padre, sino por Cristo. Por eso Él dio su vida en expiación por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos libres, para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios a todos los que creen en su nombre. Isaías capítulo 53, versículos 10 y 11 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Eso fue lo que hizo Cristo. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Cristo cargó con nuestro pecado y con nuestras iniquidades. El Salmo 31, versículos 5 y 6 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Dios aborrece a los que esperan en vanidades ilusorias. Por eso nosotros debemos centrar nuestra mente en Cristo y no en vanidades ilusorias. Por eso las falsas doctrinas, la nueva era, el yoga, la meditación trascendental, el control mental, el pensamiento positivo, son falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque no están centradas en Cristo. Y todo lo que no está centrado en Cristo es falsa doctrina, porque la palabra de Dios dice que nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. Sigamos leyendo. Ahora sí, Lucas 23, versículo 47 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Gloria a Dios. Un soldado romano a los pies de Cristo en la cruz del Calvario se convirtió a Dios, aceptó a Cristo, le dio la gloria a Dios y le dijo: verdaderamente este hombre era justo. Gloria a Dios, se convirtió. Pero el malhechor que estaba crucificado al lado de Cristo, que lo rechazó, ¿recuerdas que leímos ayer? Nosotros en esta vida tenemos que tomar la decisión más importante de toda nuestra vida. O aceptamos a Cristo o lo rechazamos. Elegimos la vida o elegimos la muerte. No hay intermedios. Si aceptas a Cristo, Él será tu Señor y Salvador. Tendrás vida eterna. Y si lo rechazas, eliges el camino de muerte. Y un día te enfrentarás a la ira del Cordero de Dios, como explicamos ayer. Sigamos leyendo versículos 48 y 49 para finalizar este pasaje. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. El Salmo 22, versículos 30 y 31 dice: la posteridad le servirá,
esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Tú y yo no habíamos nacido cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pero gloria a Dios que nos ha sido anunciado que Cristo hizo esto por amor a nosotros, para rescatarnos y liberarnos del pecado. Gloria a Dios. El Salmo 2:12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Los que rechazan a Jesús perecerán, pero los que confían en Cristo, bienaventurados son. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por la vida eterna. No importa si en esta vida estás pasando por situaciones difíciles, confía en Él, porque escrito está que bienaventurados son los que en Él confían. Gloria a Dios.